Piali, neno toca lilica el tonac. Cuando el sol alcanzó su cenit, nosotros llegamos a la 11ª casilla de la segunda trecena. El tonali Matlaclihuan se Cuetzpalin. 11, lagartija. Un tonali del rumbo del sur, del Huistlampa. El color es el amarillo y nos acompaña como regente de esta trecena Seocelot Quetzalcoatl, quien nos legara la cuenta Tonalpohualli, por la que nos vamos rigiendo y vamos contando el tiempo. Es la cuenta que lo cuenta todo, como dice la doctora Ana Díaz. ¿Y a quién tenemos en el numeral 11? Bueno, tenemos a Yohualtecuhtli, también conocido como Chalmecatecuhtli, y ambas son denominaciones de Mictantecuhtli, ese señor que resguarda los saberes sagrados y los huesos de las antiguas humanidades, allá donde crujen las lajas de obsidiana, en ese lugar de silencio, de oscuridad, donde se gesta también la vida. El señor Mictantecuhtli. Sabemos que se encuentra ahí con su dualidad Mictecacihuatl. En el signo Cuetzpalin tenemos como regente a Huehuecoyotl, el coyote viejo, que es una advocación de Tonacatecuhtli. Es el señor del instinto, de la festividad, de la danza, de la música, el canto, es la alegría sagrada. Y él también nos habla de esta capacidad que tenemos los seres humanos de integrarnos en todo lo que somos. Nuestro pensamiento, nuestro corazón con las emociones, nuestra entraña y también nuestro centro creativo, el cual se caracteriza por esa fuerza sexual que nos mueve, que nos entusiasma y que nos invita a salir de nuestro contexto familiar para conocer a otros. Es esa revolución de sustancias químicas en el cuerpo que nos ponen también entusiasmados, es decir, con la divinidad adentro. ¿A quién tenemos como ave acompañante? A Alot, la guacamaya roja. Ella viene también en el numeral 11. Es alegre, sus colores son vivos. Y como señora de la noche está Chalchutlicue, el agua que corre sobre la tierra. Ese ser maravilloso, numen femenino, que, bueno, nos recibe, nos da nuestro nombre en la tradición y en las costumbres de los pueblos originarios. Matlaclihuan se Cuetzpalin es umbral sagrado donde, bajo la profunda y serena mirada de Mictantecuhtli, señor del reposo y del espejo, de ese lugar donde crujen las lajas de obsidiana, se revelan verdades ocultas y la sabiduría de quienes han transitado por ese estado de muerte. Allí se teje la experiencia acumulada. Este numeral 11 nos refiere también a un momento de tranquilidad. Y en ese momento de tranquilidad podemos experimentar lo que conocemos como el ocio creativo. Es en su máxima expresión una pausa fértil, donde la ligereza y la facilidad de la expresión futura se gesta en la quietud reflexiva. Nos invita a un receso necesario para la centralidad del ser, para que podamos alcanzar el esplendor y el colorido de la acción. Recuerden que nosotros somos imagen-acción. Generamos ideas, proyectamos un pensamiento y luego nos movilizamos hasta lograr que ese pensamiento se haga realidad. Y desde esta matriz del Mictlán, mientras la tierra, el aire y el agua rugen expectantes, se alza Cuetzpalin, la lagartija. Su cabeza de un verde jade luminoso destila la belleza de la vida siempre nueva y regenerada, la riqueza del pensamiento analítico que observa y sondea en búsqueda de la verdad. Su cuerpo posterior, rojo encendido, es la fuerza sexual indómita, el tona puro que bulle, la potencia generativa lista para la acción y el vigor vital. Es la agilidad del pensamiento que no acepta limitaciones,
la suerte escurridiza que encuentra salidas y la promesa tangible del renacimiento, cual cola que se regenera adaptándose a la adversidad es la prueba más fiel de ello. El coyote viejo Huehuecoyotl es el señor del instinto, de la música, el canto, la danza, la alegría sagrada, disfraz de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Como regente de Cuetzpalin nos otorga la sabiduría ancestral, el interés por los saberes sagrados, la determinación y el coraje para ver más allá de las apariencias, el agudo sentido del humor, para danzar con la vida y el equilibrio para canalizar esa vasta energía creativa hacia un bien mayor. A su vez, la señora de la noche, Chalchutlicue, la de la falda de jade, señora de todas las aguas que fertilizan y conecta, baña a Cuetzpalin con sus dones primigenios, otorgándole la capacidad de fluir como el río ante los obstáculos, el desapego emocional para no anclarse y una sensibilidad acrecentada para percibir el entorno y responder desde la fuerza del corazón en armonía con todo lo que la rodea. Hoy nosotros estamos invitados a emular este arquetipo, Matlactlihuan-Se Cuetzpalin, a ser como este signo los guardianes del fuego que van y vienen del Mictlán con respuestas a las grandes interrogantes de nuestra existencia. Así, esta lagartija, imbuida de reflexión profunda y vitalidad encendida, es portadora del impulso del Mictlán. Es el fuego en el vuelo triunfal de la misma guacamaya roja, alot, esplendorosa, de cuyo pico brotan las flores. Es la creatividad hecha forma, el placer que se comparte con júbilo, la alegría que, habiendo conocido la hondura del reposo y la reflexión, se manifiesta ahora con sabiduría, colorido y una dirección consciente hacia la plenitud individual y colectiva. Vamos a reflexionar un poco con este canto que también es parte ya de los cantos traviesos que son de la cultura de estos pueblos que vivían con libertad de expresión, siendo lo que ellos sentían y todo aquello que vibraba en su corazón era puesto de manifiesto hacia afuera. Dice así: el despertar a los dioses dormidos. Dicen que de la sexualidad, de eso no se habla o se susurra apenas, con el rubor fingido de quien temen a la luz. Esta sexualidad, dicen, es la bestia indómita. Mejor tenerla a raya, no vaya a ser que muerda la moral impoluta, el orden de vitrina. Pero, ¿acaso la flor pide permiso para abrirse? ¿O el río se sonroja al besar la ribera? Somos naturaleza, testaruda evidencia, y en esta carne nuestra, que es tierra y es anhelo, la sexualidad vibra. Vibra hoy con Matlactlihuan-Se Cuetzpalin. Es promesa de bienestar, salud que no se compra, sino que se cultiva en el jardín del cuerpo, en la mente que se atreve. Llegamos y nos nombran. Órganos diminutos definen el primer trazo, el molde social. Luego, la infancia intuye, juega a los escondites con esa extraña fuerza que puja desde dentro. Y un día, la adolescencia, la tormenta sagrada, descargas de hormonas. Cuetzpalin se remonta sobre la espina dorsal, lagarto de fuego, impulso vital que nos regala el mismo Huehuecoyotl, el coyote anciano, ese señor de nuestra carne, Tonacatecutli mismo. Pobre la gente, sí, como dijera Juana de Ibarborou, que nunca comprende un milagro de estos, que si nombras dulzura, ya imaginan a la criatura, sin ver el lazo puro, el alma, que es la propia hermosura. Resuenan en el tiempo los cantos de Cuecuescuicatl, el baile quisquilloso, la danza de la comezón, o sea,
¿Acaso no será esto emocionarse? Cuecuetzoa profundo, o el eco de Cuechtli, caracol de la vida, que adornaba a los cuerpos en ritual de abundancia. Quizás canto de huastecos, emblema de una carne que no conocía el miedo, solo el fervor sagrado. No era obscenidad vana, sino el lenguaje cósmico. Vengo a cantar una ofrenda de flores. ¡Ah! Uno se embriaga. Flores que son caricias, promesas susurradas. Todo, toda suerte de flores, porque al fin tu corazón lo sabe. Sí, yo te llevo. Metáforas del campo. La flor de la tierra de agua de Chile abraza el campo y el llamado a atizar el fuego eres hoy o es más bien para ti. La pluma de Quetzal se calienta y se satisface, imagen del deseo que encuentra su acomodo. Plumas caen y se expanden en la casa del musgo acuático, ternura que se esparce, refugio en la humedad. Seguiste el camino del conejo y del ciervo, instinto y agilidad en la danza del encuentro. Vengo a pintar sobre el suelo del patio, en tinta negra y roja, dejar la huella propia, el arte del instante. La mariposa dorada butina la flor. Mi corazón florece, oh mis amigos, éxtasis compartido, la alegría que estalla. Y sí, también la guerra. Reparto la flor de la guerra, porque la vida es lucha y el útero es batalla. La mujer hace un prisionero al parir una vida y el parto es morir un poco para que otro florezca. No es solo la noche de que el cuerpo es ya fértil, apto para la siembra, para el eco y la especie. Es más un frenesí que asalta la materia gris, un entusiasmo, llevar el Dios adentro, como dirían los griegos, un rapto que electriza, que aviva cada poro. Y el intelecto florece. ¿Quién lo hubiera pensado? Esa energía indócil, lejos de embrutecer, potencia la osadía, la idea divergente. Te sientes muy tonado, resolutivo artista de tu propio destino. Se despliega el abanico de la creatividad y así, casi sin darte cuenta, inicia el viaje arduo de tu ser, de ser una, la individuación que rompe el cascarón primero. La libertad de ser que se reconoce en tu deseo. Yo, el conejo ensangrentado, me transformé en flor, de la herida la belleza, del instinto la trascendencia. Esta es mi palabra, mi canto travieso y terco, no para imponer verdades, que cada quien la suya en la piel la lleva entretejida y en los sueños. Hoy yo mismo soy Matlactli Guan C. Cuetzpalin. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota.